¿Ya lo tiene? Isaías 50, verso 4 dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Amén. Dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Amén. Cierre sus ojos, vamos a pedirle al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, añade bendición, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús prepara nuestros corazones, Señor, para poder recibir, Señor, el rema que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, toda oposición, Señor, en los aires. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor. Haz esa obra en nuestra vida, Señor, transformando, cambiando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, porque sabemos que nos oyes, sabemos de que tú, mi Dios, sabes cuál es nuestra necesidad, y te pedimos por nuestra necesidad espiritual en esta hora. Sana, Señor, nuestro corazón. Alimenta, Señor, nuestro ser. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Envía el maná del cielo. Estamos necesitados, Señor, de escuchar tu voz. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco acerca del discípulo. Dice Isaías, esta es la versión de las Américas, dice: Dios me ha dado lengua de discípulo. Dice, la función de ese discípulo, dice, es sostener. Dice, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como uno de sus discípulos o como los discípulos. Dice ahí entonces, lo primero es la lengua, ¿verdad? Dice, Dios nos da, y dice Isaías, Dios me ha dado lengua. Y recuérdese que Isaías tuvo un encuentro con Dios bien interesante. Dice que estaba él, de pronto apareció, hermano, un ángel, y dice que cuando Dios le habló, lo llamó y lo mandaba para que fuera a profetizar, y él no quería, y él le dijo: Señor, es que mis labios, mi boca es sucia, mi boca está inmunda. Y entonces vino él y le dijo: no te preocupes. Dice que entonces vino el ángel y fue y tomó un carbón encendido, y entonces dice, se lo puso en sus labios, y entonces a partir de ese momento limpian su hablar. Ahora fíjese eso, porque fue necesario un carbón encendido para que cambiara su forma de hablar, para que cambiara su mensaje. Ahora dice Dios ahí, Él me ha dado lengua. Y de esto tenemos que hablar un poquito, ¿verdad? De la lengua. Porque, ¿para qué usamos la lengua, verdad? Fíjese que una de las cosas que dice Santiago es que, siendo el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, dice que es capaz de provocar incendios. Es decir, que nuestra lengua tira una chispita y de ahí se desprendió todo. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se desatan de pronto incendios terribles, y ya cuando investigan dicen, no, lo que pasó fue que tiraron algún cigarro o algo por ahí y se encendió todo. Una chispita y encendió un gran fuego. Ahora dése cuenta, dice entonces que esa lengua Dios, hermano, se la dio a Isaías con un propósito. No se la dio para que la utilizara para cualquier cosa, sino que el propósito era que el hermano discipulara, que su lengua fuera capaz de dar palabras al fatigado. Ahora dice ahí, dice, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar. Ese es el segundo. Dos cosas que el discípulo necesita: un oído despierto, porque es lo que dice ahí, ¿verdad? Me dio lengua, gloria a Dios, pero dice que cada mañana me despierta mi oído para que yo oiga como un discípulo. Es decir, que usted y yo podemos estar escuchando, y podemos estar escuchando no como discípulos, sino con otra mentalidad, con otro espíritu, con un espíritu distinto. ¿Qué es lo que va a escuchar el oído que Dios ha despertado? Porque dése cuenta, quiere decir que si Dios despierta el oído, hay a quienes no se los despierta. Por eso dice, el oír, del oír viene la fe.
pero ¿qué es lo que uno quiere oír? ¿Verdad? Dice, el oír por la palabra de Dios. Entonces se necesita que Dios despierte el oír de la persona para que el mensaje realmente pueda llegar. Si Dios no despierta el oído, nosotros podemos ir, predicar, podemos gritarle a la gente en los oídos, hermano, todo el mensaje de la salvación, pero si su oído no ha sido despertado, no va a suceder nada. Recuérdese que el discípulo no es aquel que discipula, ¿verdad? Sino que el discípulo es aquel que aprende, ¿verdad? Esa es la función del discípulo. Dice que el Señor llamó, hermano, discípulos, fue llamando discípulos, se le juntó, hermano, un gran discipulado. Luego dentro de ellos, él hizo un discipulado todavía más pequeño, llamó a 12. Y a esos 12 los escogió para que estuvieran con él. Pero fíjese qué interesante, porque primero les despierta el oír para que sean discípulos. Y a esos discípulos luego les despierta el oír para que ellos escuchen de una manera diferente, porque ellos iban a convertirse en los apóstoles. Entonces ellos necesitaban que su oído fuera despertado, no solamente por el rema, ¿verdad?, sino que ellos necesitaban que su oído se abriera para toda palabra, para todo logos que saliera de la boca de Dios. Ahora mire entonces, porque por eso dice ahí Isaías, Él me ha dado, dice, lengua de discípulo. La lengua del discípulo, hermano, no es aquella que habla en contra de algo o de alguien, sino la lengua del discípulo es aquella que tiene la capacidad de sostener, no de derribar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, alguien puede decir que está discipulando, pero si lo único que hace es predicar en contra de la doctrina o en contra de alguien, no está discipulando. Porque el que discipula, dice, su palabra lo que va a hacer es sostener, edificar, construir. Por eso dice que Dios de pronto despierte el oír. Ahora, cuando nuestro oído no lo despierta a Dios, entonces empezamos a tener comezón de oír. Por ejemplo, dice una de las cartas, ¿verdad? Dice, porque en el tiempo final, dice, habrá gente que tendrá no un oído despierto, sino tendrá comezón de oír. No le abrieron el oír, no se le despertó el oído o no quiso despertarlo. Tal vez el mensaje que le estaban dando no era el que quería escuchar. Y entonces, aunque le abrieron su oído, se cierra eso y luego ya después empieza, como ya no quiso él. Y recuérdese que dice que cuando uno no reconoce el tiempo de su visitación, entonces se va. Ahora el problema es que después, ya cuando no hay visitación y alguien quiere escuchar, eso ya no es un oído despierto, sino que es un oído que trae, hermano, picazón. Entonces empiezo a oír cualquier cosa. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlo? Que usted y yo necesitamos ser discípulos. Mire esto, Lucas capítulo 6, verso 40. Lo primero que Dios hace en nosotros es, hermano, darnos lengua y despertar el oír. Es lo primero que Dios hace. Ahora mire esto, Lucas 6, verso 40. Cuando lo tenga, dígame, ¿ya lo tiene? Dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, dice, será como su maestro. Mire ese pasaje. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, entonces dice, será como su maestro, pero nunca va a ser superior. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta? Dice ahí está el discípulo. Y ese discípulo dice que tiene un maestro. Si este es un buen discípulo, dice, va a aprender todo lo que tiene que aprender, se va a aplicar en ese conocimiento que tiene que adquirir. Y dice, él no está por encima del maestro. Pero si este discípulo hace bien su trabajo de aprender primero, fíjese, aprender primero, dice que en algún momento va a ser igual a su maestro. Y aquí es donde viene lo interesante, porque para que el discípulo
en algún momento llegue a alcanzar al maestro, ¿qué tiene que hacer el maestro? Enseñarle bien. Mire esto pues. Para que el discípulo logre alcanzar al maestro, el maestro tendría que dejar de aprender. Si no, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? Ahí está el maestro. Pero recuérdense que el maestro de maestros, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Y Él constantemente decía, no, yo no digo nada de mi propia iniciativa, sino que yo, todo lo que el Padre me dice. Y entonces constantemente Él estaba enseñando y enseñando y enseñando y enseñando y aprendiendo. Y dice la Biblia, Él crecía en estatura, crecía en gracia, crecía en conocimiento. Entonces, ¿cuándo sus discípulos lo iban a alcanzar? Entonces, dése cuenta, si el maestro deja de aprender, entonces su discípulo en algún momento, dice, no va a ser superior a él. A lo más que puede optar es a ser igual. Pero si ese maestro aprendió bien a ser discípulo, él sigue aprendiendo. Y aunque el discípulo, hermano, sea muy inteligente y vaya, hermano, pero que vuela, pero jamás va a poder superar al maestro, si ese maestro realmente fue un buen discípulo. Es decir, que siempre va a estar aprendiendo. Ahora mire, por eso le digo, uno no puede aspirar, hermano, a decir, quiero ser superior a fulano, a mengano, quiero alcanzar a tal persona en su ministerio. No, porque el modelo que nos dieron fue el Señor Jesucristo. Entonces el anhelo debe de ser siempre que nosotros tengamos la imagen del maestro, que es Cristo. Ahí es a donde tenemos que apuntar. Entonces mire, dice, si ustedes se va a Mateo 10, capítulo 10, verso 24, acompáñenme. Mire qué terrible es esto, porque hay muchos que no pueden ser discípulos, no pueden. Ellos no aguantan a estar, hermanos, sentados y aprendiendo, sino que de pronto, hermano, empiezan a tener un poco de luz, empiezan, hermano, a poder vislumbrar un poco más en las escrituras, y entonces ya no quieren ser discípulos, sino que quieren ser maestros. Ellos quieren enseñar. Dese cuenta que estamos hablando ahorita del discípulo, no del discipulador. El discipulador es el que empieza a trasladar lo que ya aprendió. El discípulo es aquel que se sienta y empieza a aprender. Dice, ¿ya lo tiene? Mateo 10, 24. Dice, un discípulo, dice, no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Oiga eso. Un discípulo no está por encima de su maestro. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto cuando alguien empieza a ver, hermano, o cree estar en una condición superior a aquel que le está enseñando, y empieza a encontrarle defectos en toda la enseñanza, en todo lo que le está enseñando, ese ya dejó de ser discípulo, ese ya no es discípulo. ¿Por qué? Porque él ya no está aprendiendo. Todo lo contrario, él empieza a sentirse superior a aquel que le está enseñando. Ahora mire eso, porque dice ahí que un discípulo nunca va a estar por encima de aquel que le enseña. Y aquel discípulo que empieza a sentirse así, tiene un problema ahí adentro, que se llama soberbia. Y la soberbia no va con el que discipula, con el que enseña. Mire qué terrible, por eso dice, verá, no pretendáis haceros maestros muchos de vosotros. Mire eso, le voy a leer otra. Dice la versión del lenguaje sencillo, el discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Fíjese esto, quiere decir que una característica que tiene que conservar el discípulo es la humildad, porque esa característica le va a servir cuando es discípulo, le va a servir cuando sea discipulador, le va a servir cuando sea predicador, le va a servir cuando sea evangelista, y le va a servir cuando se convierta finalmente en maestro. Pero para eso, hermano, es un gran recorrido de humildad y de sencillez. Por eso, mire, cuando uno
de pronto se topa ya con un discípulo que se siente muy cabezón, la cosa está mal, ya no va bien. ¿Por qué? Porque por más que le trate de enseñar a alguien, él ya no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque él siente que está por encima de cualquier enseñanza. Ahora mire, ese es un gran problema que usted y yo tenemos que ver, que no lo tengamos nosotros. Porque ahorita no se trata de que usted diga, ¿quién será así? A ver, ¿a quién conoce? Sino que nos veamos nosotros, si realmente nosotros como discípulos estamos recibiendo, estamos captando, nos estamos empapando, o ya estamos empezando a perder nosotros esa capacidad de aprender. Mire esto, Mateo capítulo 10, verso 40. ¿Ya lo tiene? Dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Ahora fíjense, dice el Señor: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Está hablando el maestro y le está diciendo a sus discípulos: yo los voy a enviar, los estoy mandando. Fíjese, pues ahí los empieza a convertir en discipuladores, en gente que está aprendiendo, gente que, hermano, ya entendió las cosas que le está enseñando a su maestro. Ahora lo manda para que él las traslade a otros. Y entonces viene el que vaya, dice, el que yo envíe, y si lo reciben, dice, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces mire esto, el discípulo lo envía a su maestro. Al maestro, ¿quién lo envió? Dios, ¿verdad? Entonces dice, ahí va el discipulador, toca la puerta y lo reciben. Cuando entra juntamente con él el Señor Jesucristo, y juntamente con el Señor Jesucristo entra el Padre. Amén. Y el Espíritu Santo, hermano, ese es el que va dentro del discipulador. Entonces dése cuenta. Por eso es importante que nosotros entendamos que el discípulo, hermano, debe de tener, hermano, conciencia del llamado que Dios le hizo, porque a todos nos llamó Dios a ser discípulos. Dice que él iba de ciudad en ciudad haciendo ¿qué? Discípulos, no cabezones, discípulos. Él iba y de ciudad en ciudad llamaba, hacía discípulos. ¿Qué hacían esos discípulos? Algunos lo seguían y otros se quedaban ahí y enseñaban las cosas que habían aprendido del Señor Jesucristo. Otros que fueron los que le siguieron, fíjense qué interesante eso, porque dice que el Señor los empezó a mandar en grupos de 70 en 70. O sea que por lo menos habían 140 discípulos. Por eso le digo, la otra vez hace algún tiempo hicimos cuentas, andaban como alrededor como de 500. Imagínense entonces grupos de 70 que mandaba el Señor para que fueran a las ciudades, que fueran a predicar y luego regresaban, y dice que estos eran los que regresaban maravillados de todas las cosas que sucedían. ¿Por qué? Porque ellos iban mandados por el Señor. Pero alguien que se pone a discipular sin que nadie lo envíe, ¿quién lo está respaldando? ¿Quién responde por él? Por eso mire, cuando hay alguien que es predicador itinerante, ¿verdad? O sea, él tiene su propia forma, su propio estilo, y así como él dice y así como él cree, eso es peligroso, porque no es un enviado. Al enviado, ¿quién lo respalda? Dice que lo respalda su maestro, lo respalda el Señor Jesucristo y el mismo Padre. Pero el que se envía solo, si no hay un maestro que lo respalde, quiere decir que la presencia de Dios no va con él. Ahora mire, esto es bien delicado, iba a ver, pues dice verso 42 del capítulo 10 de Mateo. Dice: cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Fíjese, dice cualquiera,
No dice cualquiera que dé de beber, no, cualquiera que como discípulo. Y volvemos a la carga, que discípulo es aquel que es enviado para que cumpla con la tarea de enseñar a otros. Entonces cualquiera dice que como discípulo da de beber. Recuérdense que el agua que es la palabra. Dice, el que dé de beber, aunque sea un vaso de agua fría. Ya no le digo que le dio de beber un licuado de leche con avena, un banano y granola y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Ya un alimento así más pesado. No, aunque haya sido un vaso de agua, lo más básico, lo más elemental. Pero si lo hizo como discípulo, ¿qué dice ahí? En verdad os digo que no perderá recompensa. Entonces mire, hay una recompensa para el discípulo, pero oiga eso, una recompensa para el discípulo que da de beber, es decir, aquel que fue enviado y que va respaldado, ese tiene recompensa. Dice, él no va a perder recompensa. Entonces, ¿qué sucede con aquel que no fue enviado, sino que se levantó solo? Se recuerda que dice que hay unos que van a perder, van a sufrir pérdidas. Entonces el que se levanta solo no tiene recompensa y por el contrario va a perder galardones. No que estuviera enseñando de pronto mentiras, ¿verdad? Porque a lo mejor puede que haya aprendido, porque uno no puede dar algo que no aprendió, ¿verdad? Puede que haya aprendido algo y entonces lo traslade y todo, pero como no fue enviado, como no tiene respaldo, como no está dentro de la línea, dice, ese no va a tener recompensa y por el contrario va a sufrir pérdida. Ahora, ¿dónde va a sufrir esas pérdidas y dónde recibimos nosotros esa recompensa? Porque no es aquí. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra, dentro de las cosas del reino, no se acumula aquí en la tierra, sino que se acumula en el cielo. Por eso viene el Señor y dice, ¿verdad? No hagan tesoros aquí en la tierra, porque los de aquí de la tierra, esos se pierden. Hagan tesoros allá en el cielo. ¿Cómo se hacen los tesoros? Por ejemplo, el que discipula está acumulando tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque hay recompensa para el que discipula. ¿Cómo será esa recompensa? Digo yo, ¿eh? ¿Cuál será el galardón? Por eso, mire, muchos van a llegar allá arriba y no van a tener tesoros allá arriba. ¿Por qué? Porque se conformaron nada más, hermano, con la salvación. Es lo que hemos estado tratando, hermano, estos últimos domingos. Creo que por ahí nos estaba llevando el Señor, de que dejemos de ser, hermano, evangélicos. ¿Sí? Mejor empecemos a vivir y empecemos a actuar como hijos de Dios. Porque dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y a veces, hermano, ya parece, hermano, que estamos cerquita de que nos empecemos a mover en un ataúd, porque no hay modo que se nos vea. Estamos inertes, estamos, hermano, ¿sabe qué? No estamos en humildad, estamos muchísimo más abajo que eso, estamos casi sepultados. Tenemos que salir de ahí, tenemos que levantarnos y darnos cuenta, hermano, que es cierto, aquí en la tierra cuando usted discipula, usted dirá, hermano, pero es que yo, ¿y cuál va a ser el beneficio? El beneficio, déjeme decirle que el beneficio no va a ser aquí en la tierra. Si usted espera un pago terrenal por un servicio espiritual, no funciona así. Sino que las recompensas dice que van a ser cuando el Señor venga. Dice, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo. Entonces dése cuenta, dice ahí, cualquiera que como discípulo dice dé a otro o le dé a otro que sea un vaso de agua fría, ese va a tener su propia recompensa, no la va a perder. Oiga esto, acompáñenme a Mateo capítulo 13. Verso 52. Mire esto, dice Mateo 13, 52. Él les dijo, por eso, todo escriba
que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Fíjese, todo escriba que se ha convertido. El escriba, hermano, tenía una función bien importante. El escriba era aquel que se encargaba de agarrar los rollos viejos y trasladarlos a rollos nuevos para ir renovando la escritura, que no se fueran deteriorando los libros. Cuando los libros empezaban a presentar ya desgaste por el uso, entonces a ellos se los llevaba, y entonces el trabajo de ellos era, letra por letra, lo empezaban a pasar a un rollo nuevo. Ese era el trabajo de ellos. Por eso es que los escribas conocían muy bien las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos los enseñaban y los instruían desde pequeños, hermano, y se tenían que aprender la escritura. Yo cuando me mandaron un email con eso de cómo se hacían los discípulos. Fíjense que los discípulos primero los escogían. Dice que van los maestros y entonces escogen de entre un montón de alumnos, y entonces los examinan y dicen, a ver, tú, vaya. Y entonces, hermano, dice que los más inteligentes los escogen, pero la prueba o el examen que les hacen es que les empiezan a preguntar acerca de la escritura. A ver, dime qué dice en Génesis capítulo 13. Dice esto de memoria. A ver, dime qué dice Malaquías capítulo 1, y de memoria. Dime qué dice el primer libro de Samuel capítulo 20, y hermano, de memoria. Esos son los más listos. Y entonces viene un momento en el que ya el maestro, que tiene su grupo de discípulos, escoge. Y hay algunos que, aunque son sobresalientes, porque se saben versículo por versículo, pero no los escogen. Porque viene entonces el maestro y empieza a discernir en ellos. Y empieza a ver que algunos lo que buscan, hermano, ¿qué es? Fama, nombre. Buscan de pronto, hermano, convertirse en alguien importante. Y entonces viene el maestro y lo empieza a discernir. Y le dice, no, tú ya no vas a estar conmigo. En el siguiente nivel ya no. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y entonces rechazan a algunos. ¿Por qué? Porque aunque tienen el conocimiento, pero hay características que no reúnen. Ahora fíjese entonces, porque dice que todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante a alguien que saca cosas nuevas y cosas viejas. Por eso es que, hermano, dice, había gente que se convertía, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, se convertían y seguían al Señor, pero no todos. Sino que había algunos que seguían al Señor porque lo que buscaban era que en algún momento el Señor, dentro de su enseñanza, dijera algo que ellos pudieran utilizar para acusarlo y apedrearlo, matarlo o destruirlo de alguna manera. Pero los otros, los que sí se habían convertido, dice que ellos podían agarrar de todo lo que habían aprendido antes, pasarlo a través de este nuevo conocimiento que ellos estaban adquiriendo como discípulos, y entonces dice, ellos pueden sacar cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, todo lo que nosotros aprendemos en la vida, la experiencia que uno adquiere, las cosas que a usted le pasan, hermano, por ejemplo, eso que decimos nosotros, ese perro ya me mordió a mí, cuando dice uno así, ¿verdad? Es como quien dice, ya, esa experiencia ya la tuve yo. Y entonces cuando uno dice alguna cosa o da algún consejo, dice, yo sé por qué se lo digo. Y uno lo está diciendo porque a uno ya le pasó. Entonces cuando usted pasa todo eso a través de la palabra, entonces le encuentra un sustento y una razón, y entonces puede usted edificar a otros. Por eso fíjese que el discípulo, hermano, no solamente era el que seguía al Señor, porque a veces nos convertimos, hermano, como en autómatas, que seguimos al Señor, pero en realidad ya dejamos de aprender. En realidad ya no nos llama la atención, ya no nos atrae. Nos acomodamos, nos adormecimos, nos quedamos, hermano, inertes. Y hermano, ese fue uno de los problemas de los cercanos del Señor Jesús. Porque el Señor Jesucristo dice que de todos sus discípulos llamó a 12, y dentro de esos 12 solo habían 3 que lo acompañaban, hermano, en los momentos más tremendos. Por ejemplo, cuando se transfiguró, Pedro, Juan y Jacobo, ahí estaban. Y cuando usted los ve, hermano, esos eran los que se dormían a la hora de orar.
Va, si esos eran los buenos y se dormían a la hora de orar, ¿cómo estarían los otros 9? Va, ¿qué le digo los 9? ¿Cómo estaría Judas? Va, ¿qué le digo Judas? Vaya, como quiera Judas, creo que en algún momento, hermano, estaba impactado. Tomás que no creía, Tomás que le predicaban y todo, hermano. Yo me imagino que Tomás debe haber sido así como aquellos, verá, que están sentados escuchando cosas así tremendas y todo, y ¿a poco así serán las cosas? Yo no creo. Venía el Señor y decía: yo y el Padre uno somos, y todo. El Padre es igualito a nosotros, hombre. Ese era Tomás. Ahora, suben 3 y se duermen. ¿Cómo estaban los de abajo? Si esos eran los que subían al monte y se quedaban estancados a medio monte, ¿sabe? Como Josué. Josué subía con Moisés y llegaba a un punto en el que Moisés le decía: ¿sabes qué? De aquí para adelante tú ya no puedes. Y entonces yo decía: pero ¿por qué no lo dejaba subir? Si ahí va Josué y todo, hermano, muy bien y todo. ¿Sabe por qué? Porque Josué, si hubiera subido, ese sí se muere. Ese se muere. ¿Se recuerda qué le pasó a Juan, hermano, cuando se le aparece aquel ser y lo ve y cae, dice, como muerto? A Daniel también se le aparece uno, pero ese tal vez porque estaba en ayuno, digo yo, no sé, ¿verdad? Pero hermano, cae como muerto también. ¿Qué le hubiera pasado a Josué, hermano, si sube y se mete en la nube? Yo creo que hubieran mandado el carro de fuego de Elías, pero con sirena, ¿verdad? Como ambulancia, hermano, dejarlo allá abajo a la tierra otra vez. Por eso, mire, esos discípulos que tenía el Señor Jesucristo, tenía, hermano, dése cuenta de todo. Hasta había escribas que eran discípulos, fariseos que eran discípulos. Un ejemplo, se recuerda de Nicodemo. ¿Qué era Nicodemo? ¿Qué era? Maestro de la ley, ¿no? Un maestro de la ley y era discípulo. Va, otro, José de Arimatea. ¿Qué era José de Arimatea? Hermano, era otro también así estilo Nicodemo, pero dése cuenta, maestro de la ley y era discípulo. Es decir, que sabía bastante. Ese sí era cabezón, y aún así se discipulaba. Él venía y todo lo que él sabía llegaba con el Señor Jesús y le decía: hey, Señor, tengo unas preguntitas, Señor, necesito saber. Y el Señor, hermano, lo discipulaba. Era discípulo. Por eso le digo que cuando alguien ya siente, hermano, que hey, no, yo ya no soy discípulo, yo ¿por qué me voy a ir a sentar a aprender? Si yo estoy para enseñar, ¿sabe qué? Ya tiene un problema, y un problema grave. Por eso, mire, aquí estamos aprendiendo, es discipulado. Aquí la pregunta del millón es: ¿a qué horas usted va a empezar a enseñar? Porque yo le estoy enseñando y enseñando y enseñando, pero ¿a qué horas usted va a empezar a enseñar? Ay, hermano, lo que pasa es que, pues no sé, puede ser a lo mejor, hermano, no sé, lo voy a pensar. Fíjese que se aprende para enseñar, no para acumular, hermano, conocimiento. Ahora mire, hay otros que piensan así: no, lo que pasa es que si voy mucho a la iglesia, después el hermano nos va a querer poner a discipular, y eso sí no le entro yo. Mientras más sepa, más me condeno, dice la Biblia. No, lo que dice la Biblia es que mientras menos sepa, menos lo van a azotar, pero como quiera, lo van a agarrar. Entonces mire qué terrible. Unos van para recompensa porque discipularon, ¿verdad? Y otros van a ir a que los azoten porque le estuvieron sacando la vuelta. ¿Cómo le hacemos entonces? Se recuerda que dice: unos van a recibir bastantes azotes. Qué bueno, dijo el que no sabía nada: yo como no sé nada, no me van a dar nada. ¿Y qué? No, no sabe nada, Señor. Bueno, denle poquito pues, pero denle. Terrible. Entonces no se trata de saber o no saber, como quiera, Dios nos va a disciplinar. Mire esto pues. Dice Lucas capítulo 14. Dice, verso 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas,
aún hasta su propia vida. Dice, no puede ser mi discípulo. Mire qué terrible. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces mire, el Señor dice que iba por todas las ciudades, no haciendo seguidores, sino haciendo discípulos. Amén. Ahora, dice, nadie puede ser mi discípulo a menos que renuncie a todo lo valioso. Entonces mire, porque no se trata, hermano, de iniciar un movimiento de revolución, ¿verdad? Y de rebelarnos en contra de todo lo que dice ahí. No, sino lo que está diciendo el Señor es que para poder ser discípulo va a llegar un momento en el que vamos a tener que definirnos y vamos a tener que poner los puntos sobre las sillas, ¿verdad? Vamos a tener que poner, hermano, y definir nuestro corazón y decir, bueno, ¿soy o no soy? ¿Voy o no voy? Y ahí es donde la cosa se pone difícil. ¿Sabe por qué? Porque entonces llega un momento en el que, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Dice ahí, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos. Mire, bueno, vamos a tocar teclas sensibles, ¿verdad? Pero por ejemplo, si se va a ir a discipular y entonces dice, pero es que me siento mal, me vas a dejar aquí. Ay, ¿qué hago? Está bueno, voy a cancelar, no voy a ir. Que se queden esperando. Ay, sí, porque me siento el gamafán. Ahí es donde dice la Biblia, ¿verdad? Si no aborrece, no puede ser discípulo, menos discipulador. Y recuérdese que el Señor no vino a ser seguidores, sino discípulos. Por eso va a llegar un momento en el que usted va a tener que decir, bueno, tómate 2 Tylenol, ahorita regreso. Va, cumple con la misión y regresa. Y le aseguro que cuando regrese no se ha muerto, ¿verdad? Porque mire, es que somos bien dramáticos nosotros, hermano, ¿verdad? Somos bien dramáticos. Pero mire, somos dramáticos con las cosas a las cuales les queremos sacar la vuelta. Porque si a usted le mandan una invitación, hermano, porque mire, aquí en Sabina somos bien fiesteros. Dígame que no, y no le creo. Hermano, llega la invitación, mire, ni siquiera pensó, ¿verdad? Ay, no, pero es día de culto. No, ni siquiera eso checó, solo vio que era invitación y la fiesta de fulano, de lo que sea. Y Dios mío, ya me conocen este vestido, aquel también, el otro, ya sé, voy a cortar este a la mitad y el otro también, y le coso lo de abajo a este y lo de arriba al otro. Empieza a hacer toda una gran maraña allá adentro, pero ni siquiera se puso a checar si no es día de Santa Cena, ¿va? Porque mire, si es día de Santa Cena, se pasa por encima de la Santa Cena, pero va al fiestón. Al fin y al cabo la Santa Cena se da cada mes. Pero dice la Biblia, hay de aquel que menosprecia el cuerpo de Cristo. Está terrible, ¿verdad? Entonces, si usted tiene en más alta estima las cosas del mundo que las cosas de Dios, es lo que dice acá, entonces no es discípulo, es solo un seguidor. Y los seguidores fueron los que terminaron diciendo, crucifícale. Esa misma, mire, unas versiones dicen chusma, dicen algunas versiones, ¿verdad? Esa misma gente, ese tumulto de gente, hermano, que iba atrás, los seguían. Comieron, los que comieron pan, hermano, hasta saciarse. Comieron, hermano, king de pescado, tortas de pescado, ¿verdad? Les dio el Señor en medio del desierto. Todos esos que comieron, que participaron de eso, después estaban gritando, crucifícale. ¿Por qué? Porque nunca fueron discípulos, fueron seguidores. Por eso el Señor le decía, ustedes me siguen. Fíjese que en el griego no dice porque les di de comer. Fíjese que en griego dice, ustedes me siguen porque les di de hartar. ¿Sabe qué es eso, verdad? Eso no es una grosería.
sino que eso es comer. Así que dice, es que no puedo hablar porque se me sale. Eso significa esa palabra. Ahora mire qué terrible. Dice, ustedes me siguen por eso. Y entonces dice que los mandó a todos a su casa. Ahora, usted tiene que ver y yo tengo que ver, hermano, que no seamos nosotros, hermano, seguidores, sino que seamos discípulos. Mire pues, uy, qué terrible, ¿verdad? Mire, pasemos a verso 27 del capítulo 14 de Lucas. ¿Ya lo tiene? Dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oiga eso, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Todo lo que sucedió con el cuerpo físico del Señor Jesucristo, también viene, hermano, para el cuerpo místico que somos nosotros, la iglesia. Ahora dice el Señor, hermano, usted se recuerda, dice, prepararon la cruz, la pusieron sobre su hombro y ahí la llevaba él, hermano, arrastrando, cargándola hasta el monte donde lo iban a crucificar. Dice entonces el acá, el que no tome su cruz y venga en pos de mí, ese no puede ser mi discípulo. Una de las enseñanzas más difíciles de aprender como discípulos es agarrar la cruz todos los días y seguir al Señor. Dice la Biblia, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, pero hermano, ponerse la cruz no es fácil. Le voy a decir por qué. Porque ponerse la cruz implica que usted ya tomó la decisión de ir a que lo crucifiquen, ¿sí? De llegar hasta el monte y que lo pongan en la cruz y que ahí se muera su vieja naturaleza de una vez por todas. ¿Ya? Clavar el cuerpo de pecado ahí y entonces ahora sí, como decía Pablo, yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora mire entonces, porque dice acá que el que no tome su cruz, mire, no el que ya está crucificado, no, el que no tome la cruz. Porque hermano, tomar la cruz y caminar con ella es aprender uno a morir cada día, cada día, cada día. Y ese aprender a morir es negarse a uno mismo. Ese aprender a morir, hermano, es negarse a los placeres terrenales. Ese aprender a morir es, hermano, entregarse uno al Señor, espíritu, alma y cuerpo. Eso es morir todos los días. Por eso dice ahí, mire, dice, el que no esté dispuesto, el que no la cargue, el que no se la ponga sobre el hombro y camine detrás de mí, porque mire, cargarla es una cosa, pero cargarla y caminar, eso es otra historia. Porque usted puede agarrar, verá, cargar ahí y decir, ay, qué pesado está, tirarlo ahí y seguir caminando. No, esto es de que todos los días usted agarre la cruz de Cristo y que todos los días vaya, hermano, detrás del Señor. ¿Y cuál fue el camino del Señor? Encaminarse al Gólgota. Quiere decir que el discípulo tiene que llegar a un momento en el que toma la decisión de que va a morir. Y en ese momento agarró la cruz y se la puso en el hombro. Y todos los días va a caminar y todos los días va a vivir precisamente pensando en eso, en que va a morir y en que su vieja naturaleza se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando usted empieza a ver en la Biblia, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y hermano, uno se encuentra un montón de pasajes, pero usted los agarra todos y los junta. La voluntad de Dios es que usted y yo muramos y que viva el Señor en nosotros. Que ya no se vea, hermano, la imagen nuestra, sino que se vea la imagen de Cristo a través de nosotros. Porque eso fue lo que sucedió con los discípulos. Se recuerda cuando iban a ir a traer al Señor, le preguntaron a Judas, mira Judas, todo está muy bien, pero tenemos un pequeño problema. ¿Cómo vamos a saber quién de todos es Jesús? Porque hermano, entre líneas lo que le estaban diciendo, mira, todos son iguales, se visten igual, se cortan la barba igual, se cortan el pelo igual. Entonces mire qué interesante eso, porque quiere decir que los discípulos, hermano, fueron tan buenos discípulos que se clonaron. Por eso le dijeron a Pedro, ¿se recuerdan? Tú hablas como ellos, tú te vistes como ellos, caminas como ellos, hablas como ellos, respiras y comes como ellos, eres de ellos. No había de otra.
Por eso dice que entonces Pedro, para tratar, hermano, de hacer como que no era discípulo, mire eso terrible, ¿verdad? Por eso cuando uno ve a Pedro, hermano, mire cómo fue retrocediendo. Dijo él, no, yo no soy de esos, yo soy Alan from Mississippi, ¿verdad? ¿Sabe qué? Terrible, porque empieza a retroceder, se empieza a ir hacia atrás y a negar todo lo que había aprendido. Por eso dice, en algún momento empieza, hermano, incluso a decir malas palabras. Dígame usted, ¿en qué discipulado el Señor Jesús les enseñó a decir malas palabras? Nunca. Entonces, ¿de dónde las sacó? Ahora, por eso dice, el discípulo está dispuesto a morir. Y hermano, a Pedro lo forzaron a morir. Por eso le llegó ese trato. ¿Sabe qué? Dijo el Señor: Pedro, vas a ser el más duro de todos, vas a ser el más difícil, pero no te preocupes, me voy a encargar de que mueras. Y cuando mueras, me voy a encargar de que tu fe no te falle. Y cabal, hermano, llega el gallo, le canta el gallo, y hermano se recordó y dijo: ay, Señor me lo dijo, ya lo negué, ya me voy a ir al infierno. Cayó, hermano, lloró, se derramó en ese lugar, ha de haber pedido perdón, se ha de haber arrepentido 1 y 1000 veces, hermano, de todo lo que había hecho. Por eso cuando le dijeron: mira, allá en la playa el que está ahí, le dice Juan, ese es el Señor. Y hermano, dice que agarró Pedro, hermano, se tiró, ya ni siquiera ayudó a los demás a sacar los peces. Se tiró, hermano, al mar y nadando, hermano, llegó hasta donde estaba el Señor. ¿Por qué? Porque había cambiado. Ya no era el mismo. ¿Sabe qué? Murió. Y cuando el Señor resucitó, Pedro también ya había resucitado, era otro. Ahora estaba dispuesto a todo. Por eso cuando le pregunta al Señor: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y entonces dice que él se puso ya triste, hermano. Se debe haber recordado, ¿verdad? Lo negué 3 veces y 3 veces me preguntó, me está echando en cara todos mis pecados, ¿verdad? Haber pensado él. Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, Señor, tú me conoces. Muy bien, Pedro, alimenta mis ovejas. Fíjese la comisión: cuídalas, alimentalas y vuélvelas a cuidar. Le encargó el rebaño. ¿Por qué no se lo encargó antes? Porque, hermano, si se lo entrega antes, ¿qué era lo que Pedro tenía? ¿Cómo hubiera agarrado las ovejas? Espadazos. Cuando tiró la espada y todo lo demás, hermano, ya se rindió. Dijo: Señor, ahora sí, porque ya sé que no las vas a machetear, ahora ya sé que las vas a tratar bien. Mire, entonces, volvamos al punto. Hay que cargar nuestra cruz, hermano, cada día. Oiga esto. Mateo capítulo 5, verso 1. Mire esto. Dice: viendo la multitud. Esa es la versión de las Américas. Yo le estoy leyendo la versión 60. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él. ¿Quiénes? Sus discípulos. Entonces, oiga, ¿quiénes son los que suben al monte? Los discípulos. Por eso, mire, mañana a las 7 de la mañana subimos al monte, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a venir? Los discípulos. Tremendo, ¿verdad? Por eso dice: el Señor subía al monte. ¿Y quiénes iban a ir? Dice: viendo él a la multitud, subió al monte y se sentó. Pero de toda la multitud, los que subieron ahí donde él estaba, solo fueron los discípulos. La multitud siguió en su lugar. Entonces, dése cuenta, usted y yo tenemos que aprender a ser discípulos. No quedarnos, hermanos, donde está el montón. No ser, hermanos, mire, ¿sabe cuál es el error que cometemos? Que nosotros vemos hacia los lados y decimos: Señor, pero es que, ¿y si aquel no va al culto? Y aquel otro tampoco. Y aquel hace 1 año que no va. Y nadie le dice nada. Es que son del montón. El discípulo no es del montón. El discípulo ese ve el montón y dice: yo no soy de este montón, yo me separo de estos y voy para arriba. Por eso dice ahí: él se sentaba
y los que más cerca de él estaban, los que buscaban, hermano, acercarse para no perderse ninguna palabra, eran sus discípulos. Los demás, hermano, iban porque algunos los había sanado y esperaban recibir algún otro beneficio de parte de él. Otros habían comido de los panes y los peces, hermano. Había de todo tipo de gente ahí. Pero los que subían al monte eran sus discípulos. Y recuérdese que él subía al monte, ¿para qué? Para orar. ¿Sabe qué es lo interesante? Dice que él estaba ahí con sus discípulos, despedía a la multitud y a sus discípulos los dejaba ahí, y él todavía iba más arriba en el monte y se apartaba, dice, para orar. No les decía a sus discípulos, váyanse, no, les decía, espérense aquí. Ahorita, ¿a dónde va, Señor? A orar. Esperan aquí. ¿Qué se quedaban haciendo? Entonces, mire, me imagino yo que el Señor subía y los dejaba ahí. Cuando regresaba, encontraba 9 dormidos y 3 despiertos: Pedro, Juan y Jacobo. Y entonces cuando él llegaba, ¿y qué pasó? No, Señor, pues estos se durmieron. Por eso fue que después dijo el Señor, bueno, Pedro, Juan y Jacobo, síganme, vamos a ir un poco más arriba. Y dejaba 9 ahí, porque decía, estos se van a dormir. Subía con esos 3, hermano, y en el siguiente nivel empezaban orando los 4, y cuando el Señor ya volteaba a ver, ya estaban dormidos los 3. Pero oiga, en un nivel superior. Por eso, mire, en la oración uno va subiendo niveles, uno va subiendo niveles. El punto, hermano, tal vez más excelso de esa oración es cuando empezamos nosotros a adorar a Dios. ¿Se recuerda que ya lo vimos, verdad? Orar, interceder y adorar. ¿Verdad que sí? Oramos y pedimos por nosotros, intercedemos, pedimos por otros, pero la adoración no es ni por los otros ni por nosotros, sino que es para Dios, ¿verdad? Por eso, pero mire, eso ¿quién es el que lo puede desarrollar? El discípulo. El discípulo. El que es del montón, hermano, se queda toda la vida, Señor, dame, quiero, necesito, Señor, y otra vez, dame, quiero, necesito, dame, quiero, necesito, dame, quiero, necesito. Por eso, mire, la oración de la oveja, dicen algunos, ¿cuál es? ¿Verdad? Dame, ¿verdad? Por eso que dicen me, solo para mí. Ahora tenemos que aprender nosotros, hermano, a subir. ¿Sabe qué? Ya, como dice, creo que es una de las cartas de Pedro, que ya sea suficiente lo que hicimos para el mundo. Y ahora empecemos a vivir la nueva vida en Cristo. Porque muchos de nosotros, hermano, creímos y empezamos a avanzar, no porque hayamos sido muy, ¿qué le digo yo? Así de que, ay, sí, ahí voy, Señor, y todo. No, algunos tuvimos necesidad de que nos engancharan, hermano, y con grúa nos jalaron. Mire, me recuerdo que hubo un hermano que él está en Boston, es pastor en Boston. Y entonces le dieron sus papeles para la residencia, le dijeron, pero se tiene que ir a su país y ahí va a esperar a que le llegue la tarjetita. Y dijo, no, pues voy, ¿verdad? Y según él que iba a ser, hermano, unas semanitas, ¿verdad? Y de repente, hermano, un mes y medio y nada. Y entonces le dijo el hermano, bueno, le dijo, ¿por qué no te haces cargo de la alabanza mientras que te llegan tus papeles, ¿verdad? Porque pues aquí estás sin hacer nada. Y dijo, no, pues está bien. Hermano, se echó como unos 8 o 9 meses tal vez allá. Y en ese periodo vino él y se empezó a hacer cargo de la... Pero me agarró, hermano, así ven para acá, de cerquita. Y hermano, una vez me dijo, allá hace frío en la noche, ya cuando se va acercando invierno y todo eso. Entonces dijo, vamos a tomar un café. Me dijo, no, está bueno, dije yo, para luego es tarde, vamos. Y nos sentamos, hermano, me invitó al café, y ya que estábamos sentados, hermano, sacó la macaira, ¿verdad? El machete. Hermano, me empezó a cuadrar y me empezó a pelar así como banano, ¿verdad? Me empezó a dar por arriba, por abajo, hermano, y yo sentado ahí, ¿verdad? Me decía, ¿se te va a enfriar el café? Me decía, pero no va a pensar usted que grosero. No, me empezó, hermano, a decir, ese fue el primero. Y de ahí para adelante, cuando él me decía, mira, vamos a tomarnos un cafecito, ¿qué cree que le decía yo? Yo le decía que sí, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que necesitaba que me instruyeran. Y nadie, fíjese, nadie
a excepción del hermano Sergio, ¿verdad? Pero nadie me agarró como él me agarró así de en ese tiempo. Es decir, me vení para acá. Y hermano, otra vez, 3, 4 días, hey, tomémonos un café, otra vez. Me decía, mira, acompáñame. Y como yo estaba estudiando en ese entonces, ¿verdad? Entonces tenía mi tiempo libre y entonces me llamaba y me decía, hey, mira, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer unos cobros de mi papá, ¿me acompañas? Vaya, está bueno. Me iba, hermano, y en el carro, hermano. Mire, fueron como unos 3 o 4 meses que me agarró, pero curso intensivo. Y yo entendí muchas cosas que le estoy diciendo ahorita. Que claro, en ese entonces él no me las dijo con versículos bíblicos y todo. ¿Sí? Ahora yo se lo estoy dando con versículos bíblicos. Pero ¿sabe cuál es de pronto, hermano, la reacción? Y yo lo veía en otros, que cuando les llamaban la atención y él se daba la vuelta, hermano, lo veían así todo, hermano, hasta mal encarados. Decía yo, wow, decía yo, pero hermano, yo no podía. A mí él me decía, hermano, esto, y yo por dentro decía, tiene razón, decía yo. Y entonces me decía, ¿verdad que sí? Me decía. No, sí, le decía, tenés razón. Sí, es cierto. Pero no te sientas mal, me decía, vas a cambiar. Y hermano, a veces, mire, llegaba a veces como que era trapeador a mi casa, arrastrándome, ¿verdad? Pero me sirvió. Dice la Biblia, hermano, escribe David en uno de los salmos, bueno me fue haber sido humillado para que aprendiera tus estatutos. Y hermano, a mí me sirvió. Después de eso, hermano, me agarraron también. Bueno, no me agarraron, yo me agarré de un discipulado, me metí, yo le contaba esa historia, ¿verdad? Me invitaron para que fuera una vez y yo me quedé yendo a ese discipulado. Era un discipulado de líderes que daba el hermano Sergio. Yo me quedé yendo, ¿verdad? Ahí metido, hermano, yo, y tomaba nota y todo. Y de repente, hermano, un anciano me dijo, y hermano, ¿y usted por qué viene? Si esto es para líderes, usted no debería venir. Y hermano, me bajé, ¿verdad? Ya no fui. Y entonces, hermano, pasó un jueves, pasó otro jueves, como al tercer jueves, el día siguiente, viernes, que era día de culto, iba saliendo yo de la iglesia y entonces estaba el hermano Sergio ahí. Algo estaba metiendo en la cajuela de su carro y me vio, hermano, así como de reojo que iba saliendo. ¡Hey! Me dijo, así como tiene la voz, ¿verdad? Y hermano, cuando uno oye esa voz así, cágale cuenta que se hace uno como hielo, se queda. Y entonces, hermano, todos volteamos a ver y todo. Luis, vení para acá. Y hermano, dije, ¿qué hice? Dije, algo tuve que haber hecho. Me acerqué, sí, hermano, dígame. No te he visto en el discipulado, me dijo. ¿Por qué no has llegado? Y yo por dentro dije, este es el momento de la venganza. Y hermano, me vi tentado. Es que el hermano me dijo que ya no fue, pero no, fíjese, le dije, no, hermano, fíjese que he estado bien ocupado, no he podido, hermano, pero el próximo jueves ahí estoy. Y yo por dentro dije, ahora sí. El siguiente jueves, ahí está, hermano. Todos los jueves. Un discipulado que se los daban a los ancianos y a los que eran ya ministros y todo. Y hermano, ahí estaba yo de colado, hermano, de 10 y no sé cuántos años tendría ahí, 19, 20 tal vez. Y hermano, ahí estaba, me comía todo. Hasta que se cruzó con los ensayos de la alabanza y todo, y entonces ya no pude ir. Pero hermano, el hermano Sergio me abrió la puerta y me dijo, vas para adentro. Y hermano, yo lo aproveché. Ahora, a usted tiene la puerta abierta. Aprovechelo. ¿Sabe por qué? Porque hay otros lugares donde no hay una puerta abierta como la que nosotros tenemos. Para el discipulado, para la enseñanza, para la instrucción, para crecer. Por eso dice acá, él se sentó en lo alto y los que lo siguieron fueron los que eran discípulos. Dios mío, una más. Dice Mateo capítulo 10, verso 1. Mire qué importante es esto. Mateo 10, verso 1. Cuando lo tenga, dígame. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, oiga eso, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga eso. Llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Entonces fíjese, ¿a quién le dan autoridad? Al discípulo. Pero recuérdese que el discípulo es aquel que es enviado, es aquel que aprende, es aquel que tiene un maestro, es aquel que se sujeta, es aquel que aprende a andar en humildad, ¿sí? Es aquel que sube al monte. A ese dice, les dio autoridad ¿sobre qué?
sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Fíjese eso. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué más? Para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Entonces, mire, son 4 cosas ahí que yo quiero que usted vea. 1, sobre los espíritus inmundos. 2, para echarlos fuera. Le voy a decir por qué. Porque hay espíritus inmundos que no están dentro de la gente, sino que están afuera. Entonces usted no puede echar fuera a alguien que ya está afuera, ¿sí? Por ejemplo, cuando iban en la barca, dice que se soltó una gran tormenta y se iba agitando y todo, y de entonces fueron a despertar al Señor. Él se levantó, dice que solo reprendió el aire, la tormenta, y cesó. Entonces dice, y se maravillaron de la autoridad que tenía aún sobre el mar, sobre las aguas. Pero en realidad él, la autoridad que ejerció fue sobre los espíritus que estaban provocando eso. Ahora dése cuenta, por eso dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para echar fuera esos espíritus inmundos que ya estuvieran adentro de la gente. Dice, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Y eso se lo dan al discípulo. Entonces yo creo que ahora entendemos un poco mejor por qué a veces, hermano, nosotros oramos por los enfermos y no se sanan. Porque a veces oramos por liberación y, hermano, y no sale nada. Porque no hemos aprendido a ser discípulos. Dese cuenta, el Señor hacía esos milagros. El Señor ejercía autoridad y esas cosas se daban. Pero Él agarró a sus discípulos y el objetivo era que sus discípulos hicieran las cosas que Él hacía. Por eso dice, Él agarró a los discípulos, los llamó y entonces les dio autoridad para hacer, hermano, estas cosas. Y de algo, si de algo tenemos necesidad nosotros, hermano, aquí. ¿Qué le digo en la ciudad, hermano? Aquí, dentro de nuestras 4 paredes, tenemos necesidad de ser discípulos para poder tener autoridad y poder echar fuera todo lo que hay. Pero el asunto es, hermano, que en algo estamos fallando cada uno. No, usted no diga ahorita, hermano, ¿y usted en qué está fallando? No, ¿en qué está fallando usted? Yo voy a ver en qué fallo yo. Pero ¿en qué está fallando usted? ¿Por qué? Porque algo, hermano, está fallando en esta cadena, que no podemos ejercer la autoridad que deberíamos sobre las cuestiones espirituales. Una falla hay, hermano, en toda esta cadena, en todo este cuerpo que somos nosotros. Algo está fallando, que no podemos ejercer esa autoridad como deberíamos. No le digo que no tenemos autoridad, claro que sí, pero no la ejercemos en el nivel que deberíamos. Porque algunos, hermanos, tal vez no suben al monte. Porque algunos tal vez, hermano, no quieren ser humildes o no quieren humillarse o no quieren que Dios los humille. Porque algunos, hermano, tal vez, hermanos, se han negado a ese ser enviados de parte de Dios. Y recuérdese que el discipulador primero fue discípulo. No podemos ser discípulos toda la vida y quedarnos estancados ahí. En algún momento hay que empezar a enseñar y a trasladar. Algo está sucediendo que de pronto, hermano, tratamos de ejercer esa autoridad. ¿Sabe qué? Como que de pronto como que se mueve algo, ¿sí? Pero, ¿sabe cómo? Así como la gelatina, ¿ha visto usted la gelatina? Usted la agarra y la mueve así, ¿verdad? ¿Y cómo se hace la gelatina? Ese tambalea, como que se va a caer, pero no se cae, ¿verdad? Y a veces como que espiritualmente, así fuera. Hermano, está uno y está tratando, hermano, y todo, y de ejercer, hermano, la autoridad y todo, y ahí está como que se cae, pero no se cae. ¿Por qué? Porque estamos fallando como discípulos. A sus discípulos, dice, les dio autoridad. Usted y yo deberíamos, hermano, donde vamos, poner las manos y la gente debería sanarse y de levantarse y de ser liberada. Pero nos hace falta. Por eso, mire,
lo invito para que mañana a las 7 de la mañana subamos al monte, porque nos hace falta oración. Acá una vez a la semana juntos subimos, pero usted en su casa tiene que hacerlo también, ¿sí? Si usted solo lo deja para el sábado, hermano, ya para el siguiente sábado ya se enfrió. Usted tiene que buscar el espacio, el momento, en algún momento de su día, en el que se quede solo, qué sé yo, y aunque sea metiéndose en el baño, pero ahí doblar las rodillas, aunque sea 5 minutos. Pero estar constantemente tratando de despojarse, tratando de despegarse de lo terrenal para pegarse a lo de arriba y llenarse de unción. Porque eso era lo que hacía el Señor. Cuando Él subía al monte, ¿para qué era? Para estar más cerca de Dios, apartarse de lo del mundo, despojarse de las cosas del mundo. Y necesitamos nosotros aprender a ser discípulos en la manera que eran los discípulos del Señor Jesús. Amén y amén. Cierre sus ojos, vamos a orar, que ya el tiempo ya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu misericordia y tu bondad, porque estás con nosotros, Señor, todos los días. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre, ten misericordia y enséñanos, Señor. Enséñanos a ser discípulos, enséñanos, Señor, a seguirte. Enséñanos, Señor, a subir, Señor, al monte en el nombre de Jesús. Que no quedemos, Señor, nosotros como hombres y mujeres terrenales, Señor, sino espirituales. En el nombre poderoso de Jesús, haz, Señor, tu obra en nosotros. Mira nuestro corazón, Señor, nuestra mente. Y te pedimos en esta hora que tengas misericordia, Señor, y todo aquello, mi Dios, que se esté moviendo en nosotros, Padre. Todo aquel viento que esté soplando, Señor, de una manera contraria en nuestra vida, en el nombre de Jesús te pedimos, ten misericordia, Señor, detén esos vientos contrarios, Padre bendito, ayúdanos, Señor, a levantarnos, a podernos establecer de una manera firme, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, ser discípulos, Señor. Hemos aprendido, Señor, hemos recibido, Señor, tu enseñanza, tu palabra, hemos recibido tu instrucción, hemos recibido el rema, hemos recibido el logos para nuestra vida, Señor, durante mucho tiempo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, ten misericordia. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos subir al monte, Señor. Necesitamos tomar nuestra cruz cada día. Necesitamos, Señor, definir nuestras vidas, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Que cuando tengamos que elegir, elijamos siempre, Señor, por las cosas espirituales, en el nombre poderoso de Jesús. Que le demos, Señor, a las cosas espirituales su importancia, su propio valor delante de todas las demás cosas. En el nombre poderoso de Jesús, a su obra en nosotros, Padre, te lo pedimos. Queremos, Señor, recibir ese poder de lo alto, esa unción de lo alto, para liberar, Señor, a los cautivos, Señor, aquellos que son cautivos, Señor, de la enfermedad, aquellos que son cautivos, Señor, en su mente, aquellos que son cautivos, Padre bendito, de espíritus inmundos, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, poder ejercer esa autoridad, y en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Queremos subir al monte, queremos acercarnos a ti, Señor. No queremos, Señor, ser solamente oidores, Padre, sino queremos obrar, queremos, Señor, laborar, queremos trabajar en tu obra.